Buenas noches, estudiantes. Vamos a esperar unos 5 minutos o unos 10 minutitos que se conecten el resto de chicos para empezar la clase, ¿ok? Muchas gracias.
Ok. Buenas noches, estimados estudiantes. Primero quisiera extenderles un saludo y quisiera, por favor, saber si es que tenemos un buen retorno en el audio y en el video. Por favor, ayúdenme con eso, ¿ya? Buenas noches. Sí se la escucha correctamente, ingeniero. Buenas noches, ingeniero, sí se le escucha. Sí se le escucha, Inge. Perdón, estaba con el micrófono, con el speaker apagado. ¿Me podrían, por favor, repetir si se me escucha bien? Perdón la interrupción. Buenas noches, Inge. Sí se la escucha correctamente. Ahí sí les escucho. Buenas noches, Marcelo. Sí se le escucha, Inge, buenas noches. Ok, Sí gracias. se le escucha, Inge. Buenas noches. Ok, listo. Entonces, estando todo completo, vamos a comenzar con esta clase que es la unidad 2. En esta unidad vamos a revisar todo lo que es las escalas, el tipo de escala, para qué se utilizan las escalas, cómo hacer las escalas, cómo identificar, cómo darnos cuenta qué tipo de escala se está utilizando en un dibujo, para qué se utilizan estas escalas, y un tema muy importante también que es las acotaciones, las partes de las cotas, cómo acotar. Entonces, comencemos con las diapositivas, ¿ok? Muy bien. Entonces, una escala se puede utilizar en una gran variedad de métodos, de formas, pero normalmente se utiliza cuando se quiere representar alguna pieza que en la vida real, o algún dibujo, alguna dimensión que en la vida real es demasiado grande. Con las escalas, gracias a esta escala, se puede representar en un papel, utilizando las escalas de ampliación o utilizando en el caso de cuando tenemos, supónganse, circuitos eléctricos o engranes que son muy pequeños, se utilizan las escalas de ampliación. Entonces, para poder ver todo lo que tiene internamente, todas las dimensiones, todos los gráficos que se tienen internamente, para eso se utilizan las escalas. Entonces vamos con la teoría. Se llama escala a la razón que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada. Es decir, es una relación de dimensiones. A tal razón se acostumbra a expresarla mediante dos números. Puede ser del 1 al 5. De la siguiente manera. Vamos con el 1 a 5, 1 a 1, 10 a 1 y 2 a 3. Esa es la manera en la que se leen las escalas. Entonces, estos números el 1 representa al dibujo. El primer número va a representar al dibujo. Y pues el segundo número representa a la pieza que estamos dibujando o queriendo tenerla en esta escala. Este orden nunca va a ser cambiado. Siempre va a ser en este orden. El primer número al dibujo como tal. Y el segundo número es pues a la pieza que se está representando. Ok. Tenemos en este tipo de escalas, tenemos tres tipos de escalas. La escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. Si es que tienen alguna pregunta mientras les voy explicando, por favor me levantan la mano o en el chat y les respondo o me regreso a la diapositiva, por favor. Entonces, la escala, la primera es la escala natural.
en donde el dibujo y las piezas tienen las mismas dimensiones. Se expresa la relación de dos números iguales. Esto puede ser de 1 a 1. En otras ocasiones se cumplen los requisitos de que sea 5 igual a 5, 10 a 10, pero estas representaciones normalmente no se utilizan. Lo normal es del 1 a 1. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que esta escala es una escala natural? Comprobando las dimensiones del dibujo con las dimensiones de la pieza dibujada, midiéndolas. Si es que estas mediciones dan igual, entonces pues nos damos cuenta que es una escala de forma natural y su relación va a ser de 1 a 1. Ya, la siguiente escala es la escala de ampliación. En la escala de ampliación, el dibujo siempre, las dimensiones del dibujo siempre son mayores a las dimensiones de la pieza dibujada. Esta relación se expresa de la siguiente manera. El primer número va a tener un valor mayor al segundo número. Esto quiere decir que va a ser un 3 a 1, un 5 a 1 o un 10 a 1. Esto quiere decir que la pieza va a ser 3, 5 o 10 veces, el dibujo va a ser 3, 5 o 10 veces más grande que la pieza dibujada. Entonces, el número 3, el número 5 y el número 10 representa el dibujo. Y el número 1 representa a la pieza dibujada. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que se está utilizando este tipo de escala? Pues se compara las medidas del dibujo con las de la pieza. De esta manera se sabrá cuántas veces el dibujo es más grande y por lo tanto a qué escala se está utilizando. Esta escala es muy empleada para dibujar piezas muy pequeñas. Quiere decir que cuando tenemos, como yo les estaba explicando, tenemos, por ejemplo, un circuito eléctrico, una parte de alguna pieza que es bastante detallada. Entonces utilizamos este tipo de escalas para nosotros poder darnos cuenta de todo lo que tiene internamente o externamente esta pieza que va a ser dibujada. La siguiente es la escala de reducción. Esta escala de reducción básicamente tiene los mismos componentes, los mismos dos números de las dos anteriores escalas, pero en este caso el segundo número va a ser mayor que el primer número. Tenemos, por ejemplo, el 1 a 2, el 1 a 4 y el 1 a 6. En donde esta escala se expresa que el dibujo, en el primer número que es del 1 a 2, la escala se expresa que el dibujo es la mitad, la cuarta parte o la sexta parte del tamaño de la pieza original. En este caso, el número 1 representa el dibujo. Y pues el número, el 2, el 4 o el 6 que ustedes tienen en sus pantallas, representa a la pieza dibujada. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que igual estamos utilizando este tipo de escalas y cuál es el número de la escala que estamos utilizando? Pues comparamos las medidas originales de la pieza y de esta manera nos damos cuenta de cuántas veces el dibujo es más pequeño y por lo tanto nos damos cuenta a qué tipo de escala está hecho. Esto se utiliza para representar dibujos muy grandes. Supóngase en una máquina, a veces en lo que es ingeniería o arquitectura, para hacer edificios o para hacer ese tipo de cosas. Entonces, aquí utilizamos este tipo de escalas. Ok. Hasta ahorita, el tema de las escalas, ¿me comprendieron? Tienen ejercicios del deber de este tema. Quisiera saber si está comprendido. Sí, Inge, sin novedad. Ok. Listo. Entonces, continuemos con las
con el tema, el siguiente tema son las acotaciones. Por favor, si el señor Edwin Fierro me podría ayudar leyendo la primera diapositiva. Buenas noches. Acotación. Se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que las representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en que unidades se está acotando. Estas pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc. Importante. Cuando se desea reproducir un objeto o figura a partir de sus vistas, las medidas deben tomarse atendiendo a las acotaciones y no midiendo directamente el dibujo. Elementos de la acotación. Los elementos que influyen en la acotación son los siguientes. En la figura 2.1 puedes observarlos en conjunto. Listo, muchas gracias, Edwin. En esta diapositiva estamos observando cómo la cota es muy importante dentro de un número, dentro de una pieza dibujada. Esto quiere decir que si ustedes no acotan un dibujo o ustedes les fallan dentro de la acotación, pues simplemente están echando a perder el dibujo. Entonces, aquí normalmente en los dibujos o en los planos va a existir un cuadro en donde ustedes les va a indicar la escala, la referencia y el tipo de unidad que ustedes están utilizando. Pueden ser, como les dice, en centímetros, en milímetros o en pulgadas. En nuestro caso, que es la ingeniería o el estudio de las piezas de lo que es ingeniería automotriz, vamos a utilizar simplemente y solo milímetros, nada de centímetros ni pulgadas. Existen países en los que utilizamos pulgadas y existen países en los que utilizamos solo centímetros, pero nosotros vamos a utilizar la unidad de los milímetros. Acá hay otra parte importante. Nos dice que cuando nosotros querramos darnos cuenta del real tamaño, debemos debemos tomar referencia solo de las acotaciones. No necesariamente medir la pieza como tal, porque a veces, como vimos en el tema anterior, pues existen escalas y realmente va a variar, a menos de que sea una escala 1 a 1. Entonces tenemos que darnos cuenta exactamente midiendo o tomando referencia de las cotas, del número de la acotación. Pues. Ya, entonces aquí tenemos la línea de referencia. Es una de las primeras partes de lo que son las acotaciones. En las líneas de referencia tiene por función indicar o referir qué partes del dibujo se están acotando. Son rectas, finas y fuertes. Se utiliza un lápiz 4H. Normalmente se utiliza el 4H, pero puede ser utilizado también un 3H. No habría ningún inconveniente si lo utilizan de esa manera. Incluso un 2H también podría valer, si es que ustedes no lo asientan demasiado. No es necesario que se compren todos los tipos de lápices. Con un 2H y un 3H hacen normalmente casi todo. Entonces, generalmente son perpendiculares a la superficie que se quiere acotar y son únicas. Medirán 12 a 13 milímetros de largo. Las líneas de eje también son utilizadas como líneas de referencia. Aquí podemos ver en las pantallas dos ejemplos en donde tenemos líneas de referencia. En el 1 estamos tomando referencia de la parte superior del dibujo hacia el centro de la perforación. El círculo que ustedes pueden ver dentro del cuadrado es una perforación. La podemos interpretar como una perforación. Entonces, con eso nos estamos dando cuenta el centro de la perforación. Entonces, podemos darnos cuenta ya al momento de diseñar la pieza, dónde exactamente va la perforación y a qué altura, básicamente. En el extremo derecho de su pantalla podemos ver igual. Esta van a acotar, es se podría decir el chaflán que tiene esa pieza. Entonces, como les decía, son perpendiculares a la pieza. No van inclinadas, sino van perpendiculares a un grado de, podría decir en este caso, hasta 90 grados.
de la referencia o de la cota que se va a dibujar. Ahora tenemos la otra parte importante que son las líneas de acotación. Las líneas de acotación son rectas y fuertes. Normalmente se utiliza un lápiz 4H. Es lo mismo que les indiqué en la diapositiva anterior. Puede ser un 2H o un 3H. En cuyos extremos van cabezas de flechas. Estas cabezas de flechas son, como ustedes pueden ver en su pantalla, el extremo derecho. Ahí podemos observar que son unas flechas en donde indican el inicio y el fin de la cota. Su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura u objetos dibujados. De la misma manera, van a ser perpendiculares a la línea de referencia. Generalmente son paralelas a la superficie por acotar y se trazan a una distancia aproximada de 10 milímetros de separación. Esto es tomarlo como norma. Normalmente se utiliza y se acota normalmente a 10 milímetros de separación desde el dibujo. Entonces esto para que lo tomen en cuenta en sus deberes y esto es como un dato para que ustedes tengan en cuenta, ¿ok? Listo, entonces continuemos con las cabezas de la flecha. Se les llama así a los remates dibujados en los extremos de las líneas de acotación. Se recomienda que las cabezas de la flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo. Entonces, normalmente se utiliza la cota de una manera que solo se vea la flecha. No hay que estarlas pintando. No pintarlas de esta manera, como ustedes pueden, no sé si ustedes pueden observar. No pintarlas en el centro, sino simplemente van vacías. Los otros tipos de cotas que ustedes ven son utilizadas en programas de dibujo. Entonces ahí ya les sale directamente las cotas de esa manera. Pero cuando son cotas hechas a mano, van solo flechas, solo puntas de flecha. Estas indican el inicio y el fin de la cota. En algunas actividades como son arquitectura e ingeniería civil, a las cabezas de la flecha se les dibuja como puntos, cabezas llenas, trazos cortos y otras formas más. Es justo lo que les estaba explicando. En nuestro caso, como vamos a hacer igual los deberes, va a ser todo dibujado. Entonces vamos a utilizar las flechas sin rellenar, no van a ser puntos ni van a ser trazos cortos como vemos en el ejemplo. Van a ser solo cabezas de flecha. Ahora vamos con la cota en sí. La cota se le llama cota al número o cifra que indica las unidades. Pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, etc. Como yo les he explicado y les recalco, en nuestro caso vamos a utilizar solo lo que son milímetros. Entonces, con este número nos indica con lo que se está medido el objeto dibujado. De preferencia se escribe la cifra en la parte central de la línea de acotación, pero sin tocarla. O sea, sin tocar la línea de acotación, se coloca en el centro el número. No tiene que ir, tocando la línea de referencia, sino una distancia no muy larga, sino por encima de la línea de acotación. De forma muy elemental, se considera que la cota tiene dos posiciones en relación a la línea de acotación. Como podemos observar, puede ser en la parte de arriba. Si es que vamos a acotar, como podemos ver en el ejemplo, un rectángulo, lo vamos a colocar. La cota puede ser en la parte del centro, en la parte de arriba o en la parte de abajo. Se lee de la misma manera. Si es que el rectángulo está de manera vertical, entonces nosotros vamos a acotar perpendicular a la línea de referencia, paralelo al dibujo. Como ustedes pueden ver en el ejemplo de la figura 2.6, no va a ir el dibujo de la cota o el número no va a ir paralelo al dibujo, sino va a ir
y el de la misma dirección en la que está la cota. Así se las lee, para que igual tengan en cuenta. Listo, con esto acabamos las diapositivas, pero quería yo indicarles, tenemos dos tipos de acotaciones más, que esas no están dentro de la, de la presentación. Deme un segundo, les comparto esta pantalla. A ver. Ok. Esta información está en su plataforma para que la puedan descargar. Entonces aquí les vamos a indicar lo que son las cotas. Cuando nosotros vamos a utilizar una cota para un círculo, dentro del plano se lee como un círculo, pero como yo les decía, dentro de ya en la práctica se puede leer como una perforación. Entonces, la acotación en curvas generalmente son circunferencias en las que se acotan en función a su diámetro por medio de un símbolo. El símbolo va a ser el círculo cruzado por una línea inclinada. Así normalmente se acotan cuando son perforaciones. A veces en algunos programas de dibujo o algunos planos trae la palabra diam, pero normalmente no la van a encontrar de esa manera. La van a encontrar con el círculo, con la línea perpendicular traspasada. Eso quiere decir el diámetro de la circunferencia. Y acompañados a su extremo del número que nos va a dictar el mismo diámetro del que está acotado. Las porciones de curva, arcos de circunferencia, se acotan de acuerdo con el valor de su radio. Por ello se utiliza la línea R, ya sea minúscula o mayúscula, o la palabra radio, seguida del valor. En este caso, las líneas de acotación se componen de dos partes, una parte inclinada con dirección al centro de la curva y otra parte horizontal, sobre o a continuación de la cual se escriben anotaciones referentes a la curva. Entonces, aquí podemos observar que no es una circunferencia como tal, es una forma en la que nosotros podemos representar un radio. Entonces, para esto podemos utilizar cuando estamos dibujando en el compás o en los programas de dibujo, pues se utilizan cuando son los radios. Acá tenemos una nota importante. El centro de las curvas se acota tomando como líneas de referencia los ejes y nunca las líneas curvas. Aquí podemos encontrar dos ejemplos en los cuales tenemos una acotación correcta y una acotación incorrecta. En la acotación incorrecta que está en su pantalla al extremo izquierdo, pues podemos ver cómo está tomando del centro de la circunferencia hacia abajo. La cota está cerrando hacia abajo del dibujo. Esto está incorrecto, porque aquí lo que nos está indicando es, como ya les expliqué en el ejercicio anterior, es el centro de la circunferencia hacia el extremo. Con esto nosotros vamos a poder hacer bien la perforación o hacer bien el orificio donde vamos a colocar ya sea un perno o una junta. Entonces, lo correcto se encuentra en su extremo derecho, en donde podemos ver las flechas que van desde el extremo de abajo del dibujo hasta el centro de la figura como tal. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. Ok, tenemos la última de las acotaciones, son en superficies inclinadas. Las superficies inclinadas se pueden acotar de dos maneras, dependiendo a la función que desempeñen. La primera manera es como si fuera un ángulo. Se utiliza una línea de cotación curva y la cota se expresa en grados. Listo, aquí podemos observar, pueden observar en la figura 2.11
el ejercicio, el del extremo izquierdo, ahí estamos acotando en la parte de donde está la figura, en la parte del centro. Ahí podemos observar que ahí está una cota. eh, Esta va a ser en grados. Y en el otro extremo, pues vamos a ver la cota que es mediante las cotas de posición, porque están ubicadas en la posición de los extremos de los detalles inclinados. Entonces, tenemos en el centro la cotación por la función de sus grados. Y la cota del extremo es la cota que viene a ser la cota de posición. Cuando tenemos, puede ser cortes laterales o cortes horizontales. Entonces, con esta cota vamos a, a darnos cuenta a qué distancia está de la base de la pieza o del extremo superior de arriba de la pieza. Entonces, estas cotas, como yo les digo, son bastante importantes de que ustedes no se olviden de que aparte de que tiene la forma de la cota y aparte de que tiene la posición, pues colocar el valor de la cota. Eso es también muy importante y para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Ok, entonces con eso nosotros hemos acabado la unidad número 2. Entonces, quisiera por favor escucharles si es que el tema está claro, si tienen alguna pregunta, para que igual las personas que están viendo este video de manera diferida puedan cubrir todas sus dudas en cuanto a lo que es de esta unidad, de lo que es cotas y escalas, y puedan realizar los deberes y las tareas y posteriormente puedan rendir sus pruebas de manera satisfactoria, al igual que ustedes. Quisiera escucharles si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ingeniero, buenas noches. Gladys Colcha le saluda. Ingeniero, tenga la bondad de... quería averiguar, hacerle la consulta. La clase anterior yo no me pude ingresar, pero les revisé la materia y tengo algunas dudas. En la tarea que nos ponen ahí, nos indican que hagamos unas letras, que pongamos las letras de acuerdo a las figuras que nosotros encontramos. Estas figuras nos toca volverlas a hacer en una lámina, o les imprimimos a esas y les ponemos con lápiz o a computadora. Es de estas en el ejercicio 2.1 donde dice identificación de escalas. Ya, déjame abrir ese ejercicio para poder indicar, ¿ok? Ya, gracias. Es en el deber. En la tarea número 2 que indica cuestionario y actividades de escalas y acotaciones, justamente de la materia que nos acaba de indicar. Ok, déjame abrir ese taller, ¿ok? Gracias. A ver, ¿qué ejercicio me dijiste, perdón? En el ejercicio 2.1 donde dice identificación de escalas, ahí dice lámina 1 y 2. Aquí dice, a continuación se te presenta un grupo de figuras, así como su reproducción de diferentes escalas. Escribe dentro del paréntesis la letra que indique la escala a la que se reprodujo, ilumina de un mismo color. Bueno, eso tenemos que imprimir y hacerle con lápiz, o le podemos pintar de acuerdo a los colores de la computadora. Eso estoy con un poco de duda, ingeniero. Sí, como yo les estaba explicando en la clase anterior, lo ideal, no es necesario que ustedes lo vuelvan a dibujar. Lo que sí sería necesario es que ustedes hagan el resto del trabajo a mano. Quiere decir, pintarlo y colocar la respuesta, eso sí a mano. Pero Entonces imprimimos y les pintamos y les ponemos con esfero, por decirle así, las respuestas de lo que usted nos pone. Sí, correcto, correcto. Entonces, Y en el ejercicio, diga. perdón que le interrumpa, y en el ejercicio, en la segunda lámina, eso sí nos toca imprimirle y volverle a reproducir de acuerdo a las medidas que nos ponen en la lámina. Es correcto, ajá. Listo. También tengo otra pregunta, ingeniero, y no sé, le revisé todas las tareas, pero en la tarea 3 usted hace mención de
de unos ejercicios del problema 13, 14 y 15, pero revisé la materia y la verdad no le encuentro el problema número. A ver, ¿en cuál problema me dices? Perdón. En la tarea número 3, ahí Ya. dice en la tarea 3 dice en la pregunta, déme un minuto por favor porque estoy. Claro, digo. A ver, en la tarea número 3, Ya. aquí nos indica en una de las en uno de los ejercicios dice revise lámina, revise el problema 13, en otro ejercicio dice revise el número 14. A ver, aquí dice. Un minuto, problema 9, 11. Aquí justamente en el ejercicio 2, en el ejercicio número 2, dice ejercicios de aplicación, ejercicio 2, completar el dibujo de la botella, referencia, problema 13. Y aquí en la materia no le encuentro el problema número 13, no le encuentro el problema 14 y el problema número 15. Eso es lo que no quería justamente hablar y ver cómo, o de pronto esté en otra materia, no sé, por eso quería hablar con usted para ver si nos podía guiar o nos podía ayudar. A ver, ejercicios de aplicación, ¿cierto? Ejercicio 2. Sí, en el ejercicio donde ya estamos con las tareas, aquí dice dibujo técnico, unidad, dibujo lineal, geométrico, actividades. Al último dice ejercicios de aplicación, ejercicio 2, completar el dibujo de la botella, referencia, problema 13. Y el problema no lo encuentro. Ya verás. Es verdad, el problema 13 no está cargado. Ajá, entonces, eso es el inconveniente. Y el problema El ejercicio 14. también tiene problema 14. Es Y correcto. también es el 15. Ya, déjame, yo voy a hablar con la persona de sistemas y yo les voy a solucionar este problema el día de mañana para que ustedes no tengan y tengan claro estos ejercicios, estos 3 problemas en referencia. Parece que ¿Ya? no se ha cargado Ajá, parece que no se ha cargado, por eso es que yo estaba con esa duda. Ahora, también ingeniero, quería hacerle otra consulta. En la tarea número 4, también hay unos ejercicios, yo les veo un poco complicados. ¿Esos no hay cómo hacerles en algún programa o necesitamos de ley dibujarles a mano o podemos hacer en algún programa informático? Ya, déjame anotar esto de acá y ya voy allá, ¿ok? A ver, Ya. ¿en cuál tarea me dices? ¿En la 4? En la número 4, sí, en la tarea número 4 también hay este inconveniente porque yo, bueno, ahí sí le veo un poco difícil. ¿En cuál literal me A ver, dices? deme un minuto porque sí también le estoy abriendo. A ver, en dice actividades que se sugiere, relacionen. Aquí hay unos ejercicios. Déjenme un minuto. Ya, a ver, aquí dice en la 4, trazas las vistas ortogonales de la pieza mostrada en la figura 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 22, 23, 24, 25. Esas figuras, ¿podemos hacerlas en algún programa o tenemos que de ley hacerlas a mano? No, si es que ustedes la pueden hacer y tienen el conocimiento de hacerlo en un programa, sería mucho mejor para que les salga incluso a ustedes más fácil. No habría problema de que ustedes utilicen ya sea el AutoCAD o algún otro tipo Ajá, de programa. Si es que ya, ustedes quieren hacer a mano, también sería factible el tema de mano.
Ya, listo. Y la verdad es que sí está un poquito complicado esta tarea. Entonces, por eso quería averiguar primerito a ver cómo se lo podía hacer. Y de la tarea 3 para ver si nos ayuda haciendo la carga de los problemas que nos hace falta para poder nosotros concluir con las tareas. Sí, yo mañana máximo yo ya les estaría cargando el tema de ese ejercicio que bien me haces caer en cuenta de que no está subida la información. Ahora, el tema de aquí del trazo que tú me estás diciendo, De la tarea 4, la tarea 4 no es tan complicado hacer una vista ortogonal. La vista ya, ortogonal quiere decir como una sola proyección. Les voy a poner un ejemplo en la pantalla para que ustedes le puedan entender. ya, Que si le pongo como vista ortogonal, no me van a entender muy bien. Pero ajá, no es complicado, es sencillo realmente, simplemente es cuestión de proyección y pues no es más. Les voy a colocar ahorita un ejemplo en la pantalla para que me puedan entender, ¿ok? ya. Aquí está. A ver, vamos acá. Listo. ¿Sí pueden ver? Ahí sí me puedes ver en la pantalla ahí. Sí, puedo ver. Tú sí le ves al dibujo cómo está proyectado en 3D al primero de los tres, al que está en la parte Ya, superior. sí, Entonces, la vista ortogonal quiere decir cómo estamos viendo en 4 planos. Si tú le puedes ver en el dibujo de la izquierda, pues es cómo le estás viendo tú al dibujo de frente. Si tú te paras al frente, ¿cómo lo estás viendo? Simplemente lo estás viendo como un rectángulo con una forma de U cortada en la mitad. No estás viendo absolutamente nada más. Ahora, ujú, ¿cómo lo estás viendo del costado izquierdo? Tú le puedes ver al lado derecho de tu pantalla, pues está el rectángulo y está con unas líneas entrecortadas. Entonces eso quiere decir que ya, en la mitad tiene un detalle, puede ser un destaje, puede ser una inclinatura en el dibujo. Y pues en la parte de abajo es como estás viendo el dibujo desde la parte de arriba. Eso quiere decir una vista ortogonal. Entonces, no es tampoco tan complicado. Yo sé que están bastantes ejercicios en la, en la plataforma, pero no lleva mucho tiempo. O sea, simplemente es proyectarse cómo lo estás viendo. Tú le pones a la figura cómo la estás viendo por la parte ya sea de frente, de costado y de la parte superior. Eso es básicamente, no sé si me quedó un poco más claro, te quedó un poco más sí, claro el ejercicio. sí está un poco más claro, ingeniero. De todas maneras, yo voy a seguir revisando la materia para poder hacer bien esta tarea que nos ha puesto. Ok, Ya. Ingeniero, también quería ver la posibilidad, no sé, si de pronto nos puede ayudar con su número de teléfono de WhatsApp para poderle cualquier inquietud. De claro, pronto, ya si no les es voy a mucho. colocar ahorita en Ajá, la bandeja de comentarios ya, para que por favor les coloqué en la clase anterior. Ahorita les vuelvo a colocar para que por favor eh, cualquier cosa, si no me equivoco, su compañero Marcelo me estuvo preguntando en el transcurso de estos días acerca de un deber y pues, le contesté. Como yo les dije en la clase anterior, y a las personas que están viendo el video en diferido también, yo no contesto mucho llamadas de números que no conozco. Entonces, ujú, más factible es de que ustedes me manden un WhatsApp, yo les contesto, eso sí contesto un poco más rápido y les puedo dar incluso una mejor atención, ya lo que podemos hacer una videollamada o una foto. No habría ningún problema, siempre y cuando sea en un horario, puede ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. No habría ningún inconveniente. no hay problema de eso, ingeniero. Yo también, sí. Quería ver eso y como la semana anterior no me puedo conectar, como le repito, entonces ahora sí, como tenía esas dudas de ley, necesitaba conectarme y hacerle esa consulta y sacarme esta duda que tengo para poder hacer la tarea. Ok, igual muchas gracias por tu tiempo que te has dado en revisar la materia y pues el interés que le estás dando, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, ingeniero.
Muchas gracias. Ok, ¿alguien más que pueda acotar algo más a la clase? Ingeniero, una consulta, lo de la vista o ¿cómo es? Ortogonal. Bueno, eso, es igual a lo de proyección y abatimiento. Es igual a lo de proyección y abatimiento. Eso está en la... No, o sea, digo, si se relaciona con el tema de lo que en sí es de proyección y abatimiento en dibujo técnico, la vista ortogonal y eso, para tener una relación del tema. Dame un segundo, espérate un ratito. A eso de la... De lo del... Sí tiene relación en realidad el tema que tú me estás diciendo con la vista ortogonal, ya que es un sistema de proyecciones en las que vamos a ver rectas y superficies en las que vamos a proyectar los ángulos de las formas. Sí tiene algo de referencia. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ok? ¿Alguien más que nos pueda acotar algo más a la clase o pues estaríamos dando como finalizada esta clase? Espero que haya sido de su agrado, espero que haya podido cumplir todas sus preguntas, sus requerimientos y que pues cualquier cosa estoy puesto y apto para poder responder sus preguntas, ya sea por vía WhatsApp. Tienen mi número, que eso creo que es ahora todos lo manejamos y es lo más idóneo para este tipo de preguntas y de solucionar sus problemas. Entonces, si todo está claro, quisiera escucharles si está claro, no hay preguntas. No, ingeniero, de mi parte, no, muchas gracias. Todo claro, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, dicho esto, pues espero que pasen unas buenas fiestas junto a su familia, junto a sus seres queridos, y pues que sea un excelente año lleno de éxitos para ustedes. De igual manera, ingeniero, que pase bien. Felices Igualmente, fiestas de fin ingeniero, de año. unas Hasta el excelentes próximo año. fiestas, ingeniero. Bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Pase bien, Inge. Igualmente, que les vaya muy bien, muchas gracias. Feliz año, Inge. Gracias, una buena noche. Buen año, gracias.